Vamos a tratar de grabar, ¿bien? Bien. Vamos a los caracteres del endoso. El endoso debe ser puro y simple, es decir, no puede ser condicionado. Cualquier condición que tenga el endoso se considera esa condición como no escrita. Debe expresarse por escrito. Por escrito significa que debe hacerse ya sea mediante la firma, autógrafo del autor del endoso, o en su caso puede hacerse también a través de medios mecánicos, como sucede, por ejemplo, o electrónicos, cuando se trata de títulos que se han confeccionado de manera como documento electrónico, o cuando se trata de títulos que, si bien son cartulares, su transmisión y su circulación se hace de manera electrónica, como hemos visto a través de cámaras compensadoras o de mercados electrónicos. Ahí es posible que el endoso se haga a través de esa modalidad. También puede suceder que, tratándose de documentos electrónicos, el endoso queda suplido con su dada de alta o su registración en el respectivo registro donde está registrado el título. En los títulos cartulares, el endoso va siempre al dorso del documento. Es más, yo dije que opcionalmente podría ir en el anverso siempre y cuando se tratara de un endoso completo. ¿Por qué? Porque el endoso completo es lo que permite identificar que esa firma es un endoso y no otro acto jurídico cambiario. De allí que si el endoso es incompleto o en blanco, para ser considerado endoso, tiene que ir en principio al dorso del título. En cuanto a la forma, dijimos que tiene que ser por escrito. Tanto el Código Civil en el artículo 1839 como los artículos 12 a 15 del Decreto Ley 5.965 prevén esta característica, pero hay que tener en cuenta que el endoso no puede hacerse por instrumentos separados. Debe necesariamente, voy a incorporar a algunos alumnos. ¿Hay alguien afuera? No. El endoso necesariamente tiene que hacerse en el mismo instrumento que se transmite. No es válido ni es legalmente admisible que el endoso se haga por un instrumento separado. Hay ciertos actos jurídicos cambiarios que pueden hacerse en instrumentos separados. Por ejemplo, lo que pasa con el aval por separado. Pero el endoso por separado no es válido. En función del principio de completividad, de literalidad y de integración, el endoso debe figurar sí o sí en el mismo título o en lo que se denomina la prolongación del título, que es un añadido que se le hace al título cuando ya en el título no quedan espacios para agregarle más firmas. Ese añadido es lo que se conoce como prolongación, pero la prolongación forma parte del instrumento. ¿Hay algún participante que quedó? Creo que sí, profe, que todavía hay compañeros que no pueden ingresar, por lo que ponen en el grupo de WhatsApp. Yo no me figura ninguno, por eso le pregunto a ustedes. Ah, no sé entonces. Bien. Así que, sí o sí, el endoso debe figurar en el propio instrumento. En cuanto a los títulos que se pueden endosar, en principio, el endoso
es necesario en los títulos a la orden. Los títulos a la orden tienen un régimen de circulación donde resulta imprescindible para poder transmitirlo el endoso. Me refiero a la transmisión cambiaria, porque nada impide un título o valor se transmita por sesión, pero la transmisión por sesión no produce efectos cambiarios, sino los efectos propios de la sesión de créditos. Y en cambio, para transmitir con efectos cambiarios, es decir, con efectos constitutivos, dispositivos, y para transmitir un derecho autónomo y transmitir todos los derechos sobre el título de manera simple y con efectos cambiarios, es a través del endoso. Por lo tanto, el endoso es uno de los requisitos propios de circulación de los títulos a la orden. Y para que esa transmisión se perfeccione, se necesita, además del endoso, la entrega del título al endosatario. De allí que el endosatario pasa a ser portador legitimado cuando adquiere el título conforme a la ley de circulación, que es endoso más transmisión del título más buena fe. Yo ahí le puse títulos al portador. Los títulos al portador no son endosables. Los títulos al portador circulan mediante la mera transmisión del título. Esto no impide que los títulos al portador se puedan endosar. Pero ese endoso... Disculpe, ¿sí? profe, ¿puede silenciar todos los micrófonos porque hay un ruido que, no sé, a mí por lo menos no me deja escuchar bien? Bien, les decía, los títulos al portador no necesitan del endoso para circular. Son títulos que circulan por la mera tradición. La ley de circulación de los títulos al portador es que se transmiten mediante la simple entrega material del título y que el adquirente de ese título más buena fe pasa a ser un portador legitimado para ejercer los derechos que surgen del título y que van a ser un derecho autónomo, siempre y cuando se cumplan con esa característica. Pero esto no impide que un título al portador se pueda endosar. Ahora, ese endoso en un título al portador no convierte al título al portador en un título a la orden. De allí que el endoso en un título al portador, lo único que tiene es una función de garantía. Quien firma como endosante en un título al portador se convierte en garante solidario en los términos del artículo 51 y concordantes del decreto de ley 5.965 del año 63. También nuestro artículo 16 del decreto de ley establece que quien firma una letra de cambio se convierte en garante de la obligación. Ah, bueno. Le agradecería si hacen silencio, así nos... Bien. Sí, profe, hay muchos micrófonos activados, me A parece. ver, voy a No, ver si... dos. Hay que A mí silenciarlo, yo lo silencio. Que cada uno lo sí, yo silencie. también. Bien, espero ahí que podamos colaborar todos en el desarrollo de la clase tratando de apagar los micrófonos. Bien, así como existen los títulos al portador que pueden ser endosables, también el endoso, como vamos a ver, puede ser endoso al portador o endoso en blanco, lo que hace que un endoso en blanco o endoso del portador pueda modificar a partir de ahí la forma de circular de un título a la orden. Es decir, los títulos a la orden
sí o sí necesitan para circular del endoso. Pero si alguien endosa con un endoso en blanco o un endoso al portador, a partir de ese momento, a partir de ese endoso, el título puede circular como un título al portador, sin necesidad de que sea nuevamente endosado. Esto lo vamos a ver nosotros cuando veamos ahora los distintos tipos de endoso. Pero se los explico para reforzar de que así como un título al portador no pasa a ser título a la orden porque se endosa, tampoco un título a la orden pasa a ser un título al portador por el hecho de que contenga un endoso en blanco o un endoso al portador que da la posibilidad de que ese título se transmite y circule a partir de ese endoso como si fuese un título al portador. Otros títulos que también son endosables son los títulos nominativos endosables. Fíjense ustedes que nosotros vimos dentro de la clasificación de títulos valores, títulos endosables, títulos nominativos endosables. Los títulos nominativos endosables son aquellos que, además de endoso, requieren la comunicación al emisor para que dé de alta en sus registros la transferencia de este título por endoso. Esta es otra clase de títulos que también, cuando son nominativos endosables, requieren necesariamente del endoso. Hay, por supuesto, títulos que son nominativos no endosables, que al ser nominativos no endosables, la única manera de transmitirlo es a través de la cesión, es decir, con efectos de cesión. Y yo acá me estoy refiriendo a los títulos valores, pero también teníamos los títulos impropios. Recuerdan ustedes que los títulos impropios son documentos de legitimación, documentos de prueba que se parecen a los títulos valores, pero que no son títulos valores porque no tienen los caracteres de autonomía, abstracción que caracteriza a los títulos valores. Pero los títulos impropios son títulos que documentan determinada situación jurídica, determinado contrato, y nuestro Código Civil en el artículo 1835 permite que los derechos que surgen de esos títulos impropios se puedan transmitir bajo forma de endoso. Pero decir bajo forma de endoso es decir, es hacerlo con efectos de cesión bajo forma de endoso. El endoso de los títulos impropios no tiene efectos cambiarios, sino que tienen los efectos del derecho común propios que tiene la cesión. El artículo 1616 permite que en la cesión de ciertos documentos se haga bajo forma de endoso. Pero, repito, hacerlo bajo forma de endoso no significa que sea endoso con efectos cambiarios. Es decir, que el adquirente cesionario, endosatario de derechos que surgen de un título impropio va a estar en la misma condición que estaba el cedente. Y por lo tanto, al recibir un derecho que no es autónomo, sino derivado, lo está adquiriendo con las mismas condiciones y alcances que lo tenía el cedente. Y por lo tanto está pasible a las mismas defensas y excepciones que el deudor cedido le podría haberle opuesto al cedente. Por ejemplo, la compensación, el pago, el incumplimiento del contrato, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, veamos ahora distintos tipos de endoso. Pero antes quise detenerme en este tema del endoso parcial. Tanto el Código Civil en su artículo 1839 como el artículo 13 del régimen de letra de cambio y pagaré prevén que el endoso parcial es nulo. Endoso parcial es nulo
por varias razones. Obviamente porque acá hay una sanción legal. La ley dice que el endoso parcial es nulo. Prevé expresamente la sanción de nulidad. Pero lo hace por varias razones. La primera es por la indivisibilidad del título. No se puede dividir el título. Entonces, mal se podría hacer un endoso parcial. El endoso siempre es íntegro. Esto tiene que ver con la indivisibilidad del título, la integralidad del título y la completividad. No se puede hacer un endoso parcial que podría implicar fraccionar el título como tantos endosos se puedan hacer. Por lo tanto, el endoso siempre es completo. Endoso completo, no hay posibilidad de endoso parcial. Si estuviésemos ante un endoso parcial, la ley considera que ese endoso parcial es nulo. Y si el endoso parcial es nulo, por lo tanto, el adquirente del título no está legitimado para ejercer los derechos que surgen del título. La sanción de nulidad está expresamente prevista en los artículos 1839 y artículo 13 del régimen de letra de cambio y pagaré. Ahora, la prohibición de parcialidad o la imposibilidad de endosar parcialmente no significa que otros aspectos del endoso se puedan limitar parcialmente. Ejemplo, hay ciertos efectos del endoso que no son esenciales. Por ejemplo, la garantía. El endoso tiene una función de garantía. Esa función de garantía se puede limitar, como también se puede excluir. Por lo tanto, quien endosa podría endosar sin garantía o endosar garantizando parcialmente el título. Estaríamos ante un caso de endoso con garantía parcial. Pero acá lo que es parcial es la garantía, no el endoso. ¿Bien? Así que ese sería un endoso completo, porque se transmite todo el título, pero el endosante limita la garantía. Bien, así que el endoso parcial es nulo cuando nos estamos refiriendo a la posibilidad de transmitir una parte nada más del título. Pero nada impide que otros aspectos que no son esenciales del endoso se puedan limitar. Lo mismo sucede cuando se endosa en garantía, es decir, cuando se transmite el título en prenda o en garantía de otra obligación. Ahí se podría endosar limitando esa garantía. Y esa limitación de la garantía no equivale a endoso parcial. Quiero que tengan en cuenta bien esto, porque lo que apareja la nulidad es la parcialidad del endoso en general, es decir, que pudiera afectar la integralidad del título. Dijimos también que el endoso debe ser puro y simple. Esto significa que no se admiten condiciones. No puede supeditarse el cumplimiento de la obligación del endosante a determinadas condiciones o hechos propios o ajenos. Cualquier condición que pudiera supeditar o afectar el carácter puro y simple del endoso se tiene por no escrito. En esto coincide tanto el Código Civil y Comercial con las previsiones de las leyes especiales, tanto en materia de cheque como en letra de cambio y pagaré, artículo 13, por ejemplo, el artículo 1840, regulan de manera coincidente que se tienen por no escrita cualquier condición que pudiera llevar el endoso. El endoso por separado, me adelanté antes cuando le expliqué que debe estar en el mismo título, no es posible el endoso por separado, ya lo preveía el régimen de letra de cambio y pagaré en su artículo 14 y ahora también lo receptó el Código Civil y Comercial, así que el endoso necesariamente debe estar en el mismo título o en la prolongación. Y en el caso de los documentos electrónicos, el endoso se realiza de manera electrónica y queda registrado en
en las entidades que tienen a cargo la custodia de estos títulos. Responsabilidad del endosante. Dijimos que el endoso tiene por finalidad transmitir el título y constituir al endosatario en titular de un derecho autónomo que no es derivado, que son los derechos cartulares que surgen del propio título. Pero a su vez implica convertir al endosante en garante solidario. Empezando de lo general a lo particular, vemos que el Código Civil y Comercial, en el artículo 1846, regula la responsabilidad del endosante, considerándolo que es responsable de las obligaciones que surgen del título. En 1826, que nosotros lo vimos en una de las clases anteriores, hace referencia a que el creador del título es responsable de la obligación, pero que también lo son aquellos que han asumido, se han convertido en garante en el propio título. Por lo tanto, la correlación entre estas dos normas, el artículo 1826 y el artículo 1846, llevan a que se considere al endosante en un responsable solidario. Ahora, esta garantía solidaria del endosante puede ser limitada, como dijimos antes, pero es una solidaridad diferente a la solidaridad cambiaria del régimen de letra y cambio y pagaré. Como les expliqué la vez anterior, en materia de solidaridad cambiaria existen ciertas características que no se dan en la solidaridad del derecho común. En materia de solidaridad del derecho común, artículo 823 y siguientes, obligaciones concurrentes, artículo 850 y siguientes, allí hay ciertos efectos que pueden producirse por las relaciones entre los acreedores o deudores solidarios entre sí, que todo lo que beneficia a uno beneficia a los demás, o todo lo que perjudica a uno perjudica a los demás. Esos efectos comunicantes que se dan en el caso de la solidaridad del derecho común no se da en la solidaridad cambiaria que regulan los artículos 51, 60 y siguientes del régimen de letra de cambio y pagaré. Por esa razón, si bien el artículo 1846 y 1826 establecen la responsabilidad solidaria del endosante, la solidaridad debe ser vista desde la solidaridad que regula el Código Civil y Comercial, y no la solidaridad que regula el régimen de letra de cambio y pagaré. En cambio, cuando estamos ante letra de cambio, pagaré, factura de crédito, obligaciones negociables y cheque, donde se aplica supletoriamente el régimen del Decreto Ley 5.965, allí estamos ante una responsabilidad solidaria del endosante. Los artículos 16 y 51 establecen que quien firma como endosante se convierte en garante del título y es un garante solidario. Y el endosante es ubicado dentro del nexo obligacional como un obligado de regreso. Es un obligado de regreso. Recuerden ustedes que en la letra de cambio el obligado de regreso es el librador y los endosantes y el girado aceptante es el obligado principal. Los endosantes, tanto en la letra de cambio como en el pagaré, es un obligado de regreso. Por lo tanto, las acciones cambiarias que proceden contra el endosante, las acciones de cobro, son las acciones de regreso. Acciones de regreso que, como adelantamos, pueden ser a término o a plazo.
esta responsabilidad del endosante, tanto en esta responsabilidad del endosante, tanto en el Código Civil como en el Código Comercial, puede ser excluida o exonerada. ¿De qué manera? Mediante una cláusula en contrario. Es decir, cuando se endosa y no se quiere asumir la responsabilidad que prevé la ley, la responsabilidad solidaria, lo que se hace es endosar con una cláusula que es sin garantía. La cláusula sin garantía exime de responsabilidad al endosante. Hay determinados títulos donde la ley ha querido que el endosante no sea responsable. O sea, que el endosante intervenga en la firma del título para transmitirlo y legitimar al adquirente, pero sin asumir responsabilidad. Estas son situaciones excepcionales que nosotros las encontramos, por ejemplo, en la letra de cambio hipotecaria, artículos 35, 41, donde la ley 24.441, en su artículo 35, prevé que el endoso no convierte en obligado al endosante. Es un endoso sin responsabilidad. También eso lo vemos en la factura de crédito MIPYME, donde el endoso de la factura de crédito es sin responsabilidad. También ocurre con determinados títulos que se negocian de manera bursátil, porque lo que se busca es, lo que buscó el legislador en este caso, es fomentar la circulación de estos títulos, y para evitar que hubiese obstáculos o alguna reticencia a hacerlo circular, porque para circular se necesita la firma del actual poseedor, y si alguien no quiere correr el riesgo de obligarse cambiariamente, lo que hace es no endosar el título. Para evitar esto, el legislador ha excluido la garantía del endosante o la responsabilidad del endosante en algunos títulos como los que vimos, como los que acabo de mencionar. Tipos de endoso. Antes de pasar a los tipos de endosos, quiero que haga un resumen de lo que hemos visto hasta acá. Los efectos del endoso, por lo tanto, son de dos tipos. Son efectos que tenemos sustanciales, porque los efectos sustanciales son aquellos que tienen que ver con la transmisión del título, por un lado, la legitimación y el otro efecto que es constitutivo, porque convierte al adquirente del título en el titular de un derecho autónomo, un derecho nuevo, que no es derecho derivado. Entonces tenemos allí efectos constitutivos, de transmisión y de legitimación, porque la posesión del título conforme a la ley de circulación legitima al adquirente del título para ejercer todos los derechos que surgen del mismo. Y tenemos efectos que son naturales, que no son sustanciales, como es el de garantía. Por tanto, ese efecto de garantía es un efecto propio del endoso, pero que no es esencial del endoso. La función esencial del endoso es transmitir el título, legitimar al adquirente y crear en cabeza del adquirente un derecho nuevo. En cambio, hay este otro aspecto de la garantía, es un aspecto secundario que refuerza al título, convirtiéndolo al endosante en garante, pero que, como vimos recién, esa garantía o esa responsabilidad puede ser eximida. Es decir, que todo lo que sea efectos naturales pueden ser
excluidos o matizados o reducidos. Así como puedo excluir el 100% de la garantía, podría tal vez limitarla la garantía. Por eso digo de excluirlo o dosificarlo. Otro aspecto es la propiedad del título. Si bien el endoso tiene un efecto que es la transmisión del título, no necesariamente la transmisión debe hacerse en propiedad. De allí que puede perfectamente haber una transmisión del título simplemente no a manera de propietario, sino transmitir el título como una mera posesión o tenencia, sin que el adquirente adquiera el derecho de propiedad sobre el título. Esto sucede, por ejemplo, cuando el endoso se hace en garantía, es decir, que el endosante no se desprende de la propiedad del título, sino que transmite solamente el título para que quien lo adquiera ejerza los derechos.